Símbolo de lucha y determinación, la única capaz de desafiar a las leyes de Creonte y las de los atenienses de aquel momento. La única capaz de seguir sus propias voluntades, respetando las leyes divinas y el honor familiar de su hermano Polinices. ¿No sabes de quién estoy hablando? De Antígona. Antígona. Espero que ahora te quede claro. Pues sí, hoy vengo a analizar la obra de Antígona. En cuanto a Antígona, tengo que decir que esta obra, la primera vez que fue representada fue en el año 442 a.C. por el dramaturgo y trágico Sófocles. Y para contextualizar un poco, voy a hablaros un poco de aquel momento que estaba pasando. Claro, 442 a.C., pues nos estamos yendo un poco lejos. Para ello tenemos que tener en cuenta a Grecia, que Grecia es ineludible, que es, por así decirlo, la ciudad por excelencia que tenemos a día de hoy en cuanto a ciencias, a arte, cultura, política. En Occidente, hemos cogido y arraigado todo lo que se fue creando en aquel momento de aquella gran ciudad. Y pues el teatro, realmente, aunque nació en los pueblos primitivos, Grecia tuvo, un impacto increíble en el teatro. Y es que el teatro empezó con los cantos ditirámbicos, ¿no? Que en algún momento de esos cantos que se hacían, pues hubo una figura que se denomina como el corifeo, que se separó del coro y empezó a interpretar, por lo que los cantos pasaron a ser más dramáticos. Y en este caso, claro, cuando ya empezó a desarrollarse el teatro, pues a día de hoy conocemos especialmente a tres grandes trágicos griegos, que tenemos por una parte a Esquilo, a Sófocles y Eurípides. Pero claro, yo voy a hablaros un poco de Sófocles. Pues Sófocles, aparte de dramaturgo, a los 15 años ya, incluso por su gran belleza y carisma, ya incluso le habían pedido ayuda para espectáculos, para cantos y demás. Y aparte de dramaturgo, hay que mencionar también su faceta de diplomático, ya que incluso el propio Pericles, que fue un jurista, orador muy importante de aquel momento, que siempre luchó por la democracia y demás, le llegó a pedir que hiciera a Sófocles una salida diplomática para la guerra de Samos, que en cierta forma también hay que decir que los dramaturgos de aquella época, al igual que muchos filósofos griegos, además de tener esa labor, también se dedicaban se solían dedicar a las artes, pero también a las guerras, ¿no? O a las letras, por lo que creo que hay que mencionarlo. Y Sófocles, cosas nuevas que hizo él, de alguna forma, él fue uno de los primeros dramaturgos que borró la tradición de que el dramaturgo tuviera que también interpretar, ya que anteriormente, aparte de dramaturgo, los que escribían también actuaban, pero no es su caso. También él añadió la figura del tetragonista, que el tetragonista básicamente es cuando hay un tercer actor en escena, y él añadió. Y entre sus obras más destacadas tenemos, porque Sófocles tiene obras muy brutales, y encontramos, por ejemplo, Edipo Rey, Edipo en Colono, Áyax, Fedra, Filoctetes y Antígona. Y en comparación a sus otros dos contemporáneos, a Eurípides y a Esquilo, sí que hay que decir que sus obras suelen tener personajes más pesimistas, que sufren en soledad, que de alguna forma no tienen tanta esperanza como pueden ser otros. Y en cuanto al tiempo y el espacio de esta obra, el espacio será en las puertas de palacio, aunque sí que hay algún espacio latente. Y luego, en cuanto al tiempo, aunque no se alude al tiempo dramático de la obra en sí, hay que decir que el público, por lo general, cuando iba a ver las tragedias griegas, en este caso solían conocerse ya los mitos, por lo que yo asocio a que este mito, en cierta forma, es del mismo tiempo en el que se escribió, ¿sabes? Como que de alguna forma no se alude a esto ocurrió en tal año. También hay que decir que, los dramaturgos trágicos se basaban sobre todo en héroes, en dioses, el destino, en la mitología para escribir sus obras, y en cierta forma también, eso en cierta forma
también yo creo que por eso él no añade un tiempo como tal. Vale, tengo que deciros que, bueno, si no conocéis la obra de Antígona, claro, hay que entender un pequeño precedente, y es que os voy a recomendar, aparte de esta obra, otras obras para que podáis entender mejor esta obra. Y es que por una parte tenemos las obras de Edipo Rey y Edipo en Colono, y los 7 contra Tebas de Esquilo, aparte de Antígona. ¿Por qué os hablo de estas obras? Porque de alguna forma todo lo que conocemos como esta línea narrativa continua que se hace a día de hoy, ¿no? Por ejemplo, con películas en las que se hace, pues yo qué sé, Jurassic Park, Jurassic World, en las que se cogen como, vamos a decir, una especie de franquicia y se coge otra, se coge un hilo conductor y se asocian. Pues esto ya se hacía anteriormente, o sea, ya en el 442 a.C. se hacía. Y es que, para que vosotros me entendáis, la familia de Antígona ya viene maldita desde Edipo, y es que, bueno, Edipo, pues eso, en plan, vamos a resumir todo esto, tanto Edipo, Yocasta, que los padres de Edipo eran Yocasta y Layo, pero a ellos cuando eran, pues eso, antes de que naciera su hijo Edipo, les dijeron que Edipo iba a matar a su padre y se casó con su madre, la profecía se acaba cumpliendo, aunque ellos lo intentan evitar, y es como que toda la familia, a partir de ahí, está maldecida. Entonces, Edipo, Yocasta, sus hijos, que, pues por ejemplo, Antígona e Ismene, que son las 2 chicas, y luego tenemos por una parte a Eteocles y Polínices, que son los otros 2 hijos, todos, absolutamente todos, están malditos. Los 7 contra Tebas de Esquilo, pues es una obra que a mí también, la verdad, me parece muy interesante, en la que de alguna forma se narra los acontecimientos que surgieron entre Eteocles y Polínices, que es la batalla de ellos, en la que ambos acaban muriéndose. Spoiler, es que os cuento el spoiler para que entendáis un poco lo que ocurre con Antígona. Vale, básicamente, ¿por qué? Porque estos 2 hermanos se pelean el uno contra el otro. Pues porque una vez muere Edipo, se supone que ellos 2 llegaron a un acuerdo en el que iban a gobernar cada año, pues Tebas, ¿no?, la ciudad uno, y el siguiente año el otro. Entonces empezó Eteocles, y Eteocles, cuando cumplió su año, él no le permitió a Polínices, a su otro hermano, ser rey, o sea, en este caso, gobernar. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Polínices se levantó contra su hermano y contra Tebas con la ayuda de los argivos, y pues al final estos 2 murieron en batalla, y Creonte, que Creonte es el hermano de Yocasta, ¿vale? Que Yocasta es la madre de Edipo y la mujer de Edipo, ¿vale? Es un poco lioso, pero no sé si me está entendiendo. Entonces, Creonte vio como traidor a Polínices por levantarse contra su propia ciudad, pero claro, esto es un poco... Yo tampoco lo veo como un traidor, porque él de alguna forma también estaba defendiendo lo que era suyo, ¿sabes? Entonces, bueno, ya llegados a este punto, lo que pasa en esta obra, en Antígona, es la situación establecida que hay. Creonte ha dado un decreto en el que dice que no se le puede dar sepultura a Polinices, cosa que en aquel momento, al igual que a día de hoy, se respeta un montón. Todo lo que tiene que ver con lo funeral, con los muertos, siempre se ha respetado muchísimo, pues imagínate antes. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que Antígona rompe con esa situación establecida, y lo que hace, el incidente que ella desencadena, es que ella le da sepultura a su hermano. Claro, aquí ahora os voy a explicar un poco lo que pasa, pero bueno, ya que me pongo a hablar sobre esto, voy a hablar un poco de la estructura que tienen las tragedias, que en este caso, bueno, pues las tragedias griegas, por un lado tienen el prólogo, que en este caso el prólogo pues es básicamente Antígona hablando con su hermana Ismene, a la que le cuenta todo su plan, y ella, Ismene, se aparta, porque justo Antígona y Ismene son muy contradictorias en eso, en el que Antígona da todo por su honor familiar, mientras que Ismene, ella se atiende a las reglas, a las leyes, ¿sabes? Y claro, luego después del prólogo tenemos el párodo, que esto siempre sigue la misma estructura, ¿vale? Las tragedias griegas, el prólogo, luego el párodo, que el párodo es como el primer canto del coro. Después tenemos los episodios, que están intercalados por estásimos, es decir, episodio, estásimo, episodio, estásimo. Los episodios básicamente son las partes dialogadas por los personajes, y los estásimos la participación del coro, que luego hablaré de la función del coro en las tragedias y demás. Y luego ya tenemos el éxodo, que es como el final, ¿vale? Bueno, pues esta estructura, como diría que todas las tragedias griegas, pues sí, tienen una estructura cerrada,
la mítica, una estructura aristotélica dramática mítica, que es introducción, que también se puede denominar epítasis, luego tienes el nudo, que es... no, miento, perdona. La introducción es la prótesis... La prótesis, el nudo es el epítasis y el desenlace, en este caso, es la catástrofe. Claro. Bueno, es principio, nudo, desenlace de toda la vida. Y bueno, pues en este caso sí que lo que tengo que decir es que al final Antígona da sepultura a su hermano, cosa de la que Creonte se entera y da muerte, él cumple con su decreto y da muerte a Antígona, porque el guardián, uno de los guardianes, pilla a Antígona. Y bueno, aquí ahora transcurre toda la trama en la que Hemón, el hijo de Creonte, le pide a su padre que no mate a Antígona y demás, pero él no le hace caso. Y la muerte de Antígona, ese destino trágico que ella tenía que cumplir, por así decirlo, acaba con otros destinos trágicos, que es que al final Hemón se acaba suicidando y también su madre, es decir, la mujer de Creonte. Por lo que, en alguna forma, ya llegamos al final con el destino trágico de Creonte, en el que él se ha dado cuenta de que, pues, de que su tiranía le ha llevado a... su orgullo y tiranía le ha llevado a acabar al final el mal, cuando podía haberle perdonado la vida a Antígona. Y bueno, a ver, Antígona también hay que decir, no es... O sea, hay gente que la ve como una heroína y otros como una terrorista. ¿Por qué? A ver, de Antígona se han hecho muchísimas adaptaciones y versiones. O sea, diría que aparte de teatrales, también existen operísticas y demás. O sea, yo por ejemplo no he leído un montón, pero sí que una versión que me he leído es la de Antígona de Jane Anvil. Y en esta, por ejemplo, la diferencia que encontramos entre ambas obras, que ahora de paso ya hablo un poco de los temas que tiene esta obra de Antígona de Sófocles, la diferencia que encontré yo en la lectura de ambas es que la Antígona de Sófocles es mucho más mitológica, divina, y la Antígona de Jane Anvil es mucho más familiar, más traída más a nuestro tiempo, ¿sabes? Y aparte, yo lo que sentí es que en la de Jane Anvil yo veía al personaje de Creonte, que si no me equivoco esa versión se llama Creón. En ese caso Creón era mucho más empático, incluso le decía a Antígona que le perdonaba la vida si no volvía a dar sepultura y demás, o sea, como que le daba otra oportunidad, mientras que la de Antígona de Sófocles no le daba ninguna oportunidad, has hecho esto, pues ala, muerte. Aunque hay que decir que también el personaje de Jane Anvil, de la obra de esta adaptación, Creón, que en este caso es Creonte, tampoco me parece que sea aquí la persona más empática, debido a que también algo que tiene, que en mi opinión es malo, es que aunque no, o sea, malo, que aunque no sea tan tirano como el Creonte, vamos a decir, de la primera versión de Sófocles, sí que algo que tiene que a mí me llama la atención es que cuando el guardia en la versión de Jane Anvil le lleva a Antígona, incluso Creón defiende mucho más a su familia, es decir, a Antígona la defiende diciéndole: a mí no me importa asesinar a los guardias si tú me prometes que no lo vas a volver a hacer, y así los guardias no dirán nada a la ciudad de que has sido tú la que has dado sepultura. Entonces el Creonte es como personaje de Sófocles, encontramos que es mucho más tirano, que él realmente es tirano, pero realmente es honesto. O sea, es un tirano honesto porque él es honesto con la ciudad y con las leyes. Él cumple la ley. Él ha dictado un decreto y él lo cumple. Me has traicionado. Has desafiado mi orden y añades una nueva ofensa a la primera, glorificando tus actos, y aunque seas mi sobrina, no escaparás a la muerte más funesta. Mientras que el Creonte que en este caso Creón de Jane Anvil, de esa adaptación, pues es mucho más empático. Es como que no se guía tanto por las leyes, sino que se guía más por la familia, ¿vale? Y aprovecho para hablaros de las temáticas. Bueno, pues los temas que encontramos en esta obra, en la de Sófocles, al igual que la mayoría de adaptaciones de Antígona, pero me estoy centrando en la de Sófocles. Bueno, los dos temas que sobre todo siempre están en todas las adaptaciones, por si lo quieres tener en cuenta, es el contraste político que existe entre Antígona y Creonte, y luego también encontramos el rol de la mujer, de cómo esto, en cierta forma, como Antígona, que sea una mujer, afecta, ¿no?, en la trama. Y bueno, luego lo que encontramos en la obra de Sófocles es realmente
otros temas, pues por ejemplo la ley divina contra la ley terrenal, que la ley divina la personifica Antígona y la ley terrenal, en este caso Creonte. Encontramos también la bioética, ya que de alguna forma se puede hacer una especie de estudio del personaje de Antígona, de cómo afecta en la condición humana, ¿no? De alguna forma Antígona es un personaje muy... A mí me parece un personaje que, aunque en aquel momento Sófocles no añade una psicología muy profunda a sus personajes, Antígona es un personajazo. Y Creonte también, pero sin ninguna duda. Entonces, de alguna forma tiene muchas temáticas, ¿no? El rol de la mujer, el poder, la tiranía, la familia, el honor familiar, sí. Y bueno, otros temas, esto sí que no voy a hacer aquí un diccionario, porque si no podría estar horas hablando, es que encontramos, es el género que es esta obra, es una tragedia griega, como ya he dicho, en las que las tragedias realmente están muy guiadas o tienen la característica de basarse mucho en el destino, ¿no? en lo que va a ocurrir, ¿no? Es como que los héroes, y en este caso los héroes, están como influenciados por los castigos de los dioses, que es como su destino, el que se va a cumplir. Entonces, bueno, también decir que el lenguaje, pues el habla, es muy, pues por así decirlo, sí, muy culto, es un lenguaje, al final, 442 a.C., es un lenguaje muy diferente al de día de hoy, que es mucho más dinámico, es más poético, hay muchos soliloquios, monólogos. Los monólogos especialmente se ven en Creonte, en los edictos que él da y en todos sus discursos políticos. Encontramos también coloquios. Y bueno, un poco así, habiendo hablado un poco ya de todo, pues mencionar aparte a los personajes, más o menos de todo lo que he dicho. Bueno, pues los personajes encontramos a Antígona, que puede ser vista como una heroína o como una terrorista. Yo en esta obra la veo más como heroína, tengo que decirlo, aunque es verdad que la de Jean Anouilh la veo más como una terrorista. Tampoco quiero decir terrorista, pero sí como más una suicida. Porque la obra de Jean Anouilh hay un momento en el que, si tú lees su obra, hay un fragmento que no me acuerdo bien cómo era, pero era algo así como que ella decía que ella había nacido para morir, en plan, que ella tenía esa misión en la vida, que es dar sepultura a su hermano, y ella no iba a dejar de hacerlo mientras seguiría viva. Entonces, en la obra de Jean Anouilh se ve mucho más ese deseo del personaje, ¿no? Creonte pues es un tirano que realmente es también honesto, como he dicho, porque sigue las leyes que él dicta. Luego encontramos a Ismene, que es un poco un personaje que a mí me parece interesante, porque tampoco tiene mucho peso, pero luego es como que al final de la obra se acaba uniendo a su hermana, como aceptando ese trágico final que tienen, ¿vale? Y como que tiene un poco, sí, en plan, porque al principio Ismene es como que se cierra en banda y no ayuda a su hermana y en ningún momento la ayuda, pero luego es como que cuando la van a matar se va con ella. Luego encontramos también al hijo de Creonte, que es Semón, que de alguna forma, pues bueno, él está enamoradísimo de Antígona, y claro, cuando descubre que está muerto, llega incluso a intentar matar a su padre Creonte, pero cuando no lo consigue se acaba suicidando al lado del cadáver de Antígona. Claro, luego también encontramos, pues bueno, otras figuras como puede ser el guardián, el mensajero. El guardián es el que encuentra, en este caso, a Antígona dando sepultura a su hermano Polinices, al cadáver. Y luego también, pues el mensajero es en las tragedias es el que suele decir quiénes han muerto. Y bueno, luego también encontramos a Eurídice, que de alguna forma ella es, pues bueno, pues la madre de Hemón, que es la esposa de Creonte, quien también se suicida cuando descubre que su hijo ha muerto, se ha quitado la vida. Y pues bueno, es una obra que, a ver, yo siendo sincero, tal vez Antígona no sea... Ah, bueno, espera, que antes he dicho lo del diccionario y diciendo tantas cosas se me ha ido la olla, pero sí que deciros que, bueno, no voy a hacer un diccionario, pero sí un poco mencionar que también es una tragedia griega, aparte de por todo lo que he mencionado, porque también se pueden encontrar algunos aspectos típicos de las tragedias que encontramos, por ejemplo, el ibris, que el ibris es como el orgullo de los personajes, y el orgullo es como que está muy visto tanto en Antígona como en Creonte. Los dos tienen un orgullo que, o sea, fíjate el orgullo de Antígona, que es tal su orgullo que ella, sabiendo que va a morir, o sea, tiene un orgullo tan grande que acaba dando sepultura a su hermano, pues porque pues es su orgullo familiar en este caso.
Y luego Creonte tiene un orgullo, en este caso más político, que es incapaz de ver que está destruyéndose a sí mismo, que con la muerte de Antígona va a traer un destino fatal, que esto es otro, por así decirlo en un diccionario sería otro término, el destino fatal, que es como de alguna forma esas muertes que además en las tragedias, algo curioso es que las muertes es como que no se ven, tú sabes que los personajes han muerto pero muy pocas veces se ven en escena, es como que están latentes. Luego encontramos también la anagnórisis, que es el reconocimiento, que de alguna forma es cuando, pues por ejemplo, cuando ya al final Creonte reconoce su culpa de, ostras, me he pasado, mira todo la que he liado, ahora están todos muertos. Y pues bueno, hay muchos aspectos y demás que aparecen, otros términos que no voy a seguir porque si no, no acabaría este vídeo. Y bueno, pues ya así un poco para acabar y resumir, sí que mi reflexión es decir que, como estaba diciendo, no diría que Antígona es mi obra favorita en cuanto a tragedias griegas, pero sí que tiene algo especial, es un personaje muy interesante a nivel sociológico, político. Creo que cualquiera que no se dedique a las ramas de las artes escénicas es un personaje a investigar, porque, o sea, le puedes sacar una chicha increíble y sí que te hace reflexionar de un poco también a mí, personalmente me hace reflexionar un poco cómo es cada persona, ¿no? Porque de alguna forma también esta historia, cuando la lees por primera vez puedes pensar que hay buenos y malos, pero realmente no pienso que haya buenos y malos, sino personas con diferentes formas de actuar, de ver el mundo, en el que hay gente que lo que valora más es el honor familiar, como puede ser Antígona, pero luego tenemos a Ismene, la que cumple las leyes, que de alguna forma las leyes también están por algo. Luego tenemos a Creonte, que lo que quiere de alguna forma es el bienestar social, por así decirlo. Claro, entonces es como cada uno que quiere, ¿no? Entonces es un poco, es la lucha de todo ello. Y creo que es una obra que, a ver, yo te digo una cosa, yo recomiendo mucho leer este tipo de obras. ¿Por qué? Porque tienen o sea, si tú estás leyéndolo y te das cuenta de que no es lo tuyo, pues deja de leerlo, porque no hay que obligarse. Pero sí que es cierto que creo que todos, al menos deberíamos de leer una vez algo así, tipo tragedias griegas, ir un poco a algo que es del 442 a.C., pues un poco ver, ¿no? Al final conocer la condición humana, de cómo todo se ha ido creando, y creo que Antígona es una muy buena opción, porque es una obra con la que creo que no te vas a aburrir, con la que vas a conectar, sí, sacas cosas muy buenas de esta obra, la verdad.